Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo y que se han sumado a esta nueva charla. Para mí es un día muy especial, ¿eh? Para mí es un día muy especial porque tengo cerca gente que realmente valoro su trabajo, los vengo siguiendo y estoy muy contenta de que hayan aceptado, Ana, Eva, sumarse a este proyecto de aprendizaje entre colegas. Y, y bueno, y decirles simplemente que para mí es un gusto volver a tener una tarde de compartir experiencias. De eso se trata, es algo informal para los que no lo conocen, es una charla informal. Ya han participado aquí también, por ejemplo, Lisi en otra ocasión, hablando de neurodivergencia y otras personas que están presentes aquí. Y bueno, la idea hoy es un poco entrarnos en un mundo que me parece que no está del todo estudiado, que no está del todo analizado, que no siempre lo tenemos presente cuando iniciamos un nuevo ciclo lectivo, ni tampoco durante el ciclo lectivo, cuando muchas veces nos preguntamos qué puede pasar o qué puedo hacer o dónde puedo recurrir ante un determinado problema. Y cuando hablamos de evaluación y cuando hablamos de herramientas, hubo muchos planteos, pero antes de empezar quiero presentarles a las protagonistas reales de este encuentro, que yo simplemente voy a estar aquí de media meterete y que tengo la suerte de tenerlas y aprender con ellas. Tenemos presente a la señora Ana María Acevedo Vargas, que es terapeuta del lenguaje y de aprendizaje con máster en pedagogía inclusiva. Su campo de trabajo es el desarrollo del lenguaje en niños y niñas multilingües en contextos de lengua de herencia. Trabaja asesorando a familias, instituciones educativas, sociales y gubernamentales en el tema del multilingüismo. Realmente para mí, dentro de este panorama, Ana es un poquito más nueva para mí. Tuve la suerte de conocerla personalmente el 10 de junio en la jornada que hicimos en el Instituto Cervantes de Berlín, precisamente sobre el multilingüismo, pero ya la venía leyendo y escuchando por diferentes canales. A quien tengo la suerte de conocer hace muchos años ya y de haber compartido otros escenarios y editoriales y demás, es a la señora Eva Díaz Gutiérrez, licenciada en traducción e interpretación de inglés y máster en enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda lengua. En la actualidad imparte clases de L como profesora titular en la Universidad Tecnológica de Berlín, sería la traducción, ¿no es cierto? Y dirige el Departamento de Español y Portugués. Compagina esta actividad con diversos trabajos editoriales como autora y redactora de materiales didácticos y como formadora de profesores. Bueno, me parece que este es un resumen muy cortito que las chicas me han facilitado de su larga trayectoria y de su experiencia, y creo que es el momento de escucharlas y de compartir también nuestras dudas en algún momento. ¿Okay? Yo cuando me planteé esto, y creo que lo hablé con Ana esa mañana, y le dije que a mí me preocupaba lo de evaluación, que me preocupaba porque primero porque es una de las preguntas recurrentes en todas las formaciones. Y segundo, porque a nivel personal, ¿dónde pones a este niño? ¿Qué pasa con este niño? Y yo pensaba siempre, cuando el profesorado estudiamos, en la evaluación como una herramienta para recopilar información útil, muy relevante, ¿ok? Que puede mejorar mi planificación, porque me evalúo a mí misma como profesora, puedo evaluar mis actividades y recibir el feedback, pero también es evaluación hacia los estudiantes, para generar motivación, para ver cómo cómo puede él también progresar y desarrollar su aprendizaje de otra forma. Pero ahí quedaba. Entonces me parece que esta evaluación tiene que ir un punto más. Hoy vamos a hablar también de diagnóstico, hoy vamos a hablar de qué significa esa evaluación diagnóstica, pero a mí me parece que en un principio tendríamos que pensar en qué es el lenguaje, de qué hablamos con el desarrollo del lenguaje. Y acá las dejo, chicas, yo largo las preguntas o largo las ideas que se me fueron ocurriendo y ustedes se pueden compartir entre ustedes, se pueden tapar, traducir, como quieran, y
No sé, ¿quién quiere empezar a hablarnos un poquito de esto del lenguaje para que nos ubiquemos un poquito? Eva, Ana, ¿quieren agregar algo más? Eva. Eva, bueno. Bueno, quizá las etapas del desarrollo del lenguaje tiene mucho más que decir Ana que yo. Yo lo viví de otra manera, porque como profesora de lengua extranjera no me di cuenta de que era diferente el desarrollo del lenguaje hasta que no tuve a mi hija. Y en ese contexto fue cuando conocí precisamente a Ana, buscando una manera de acompañar a mi hija en ese proceso de adquisición de lenguas, y toda la discusión entre lengua materna, lengua de herencia, porque de aquella no se hablaba, por lo menos en Alemania. Y yo creo que en Estados Unidos era diferente, pero en Alemania quedaba muy lejos eso de la expresión de lengua de herencia, ¿no? Y ha sido un camino que se ha ido recorriendo muy rápido. Es verdad que por fin se ha puesto para la comunidad hispanohablante sobre la mesa ese tema de la lengua de herencia, motivado también por la cantidad de personas que han venido, por ejemplo, en nuestro entorno, que se ha trasladado aquí. Y yo conocí a Ana gracias a esa inquietud por saber cómo poder acompañar a mi hija en su desarrollo del lenguaje, qué era normal y qué era no normal, porque a mí las herramientas de evaluación que yo tenía para mis estudiantes de español como lengua extranjera no me servían con una niña. Entonces, fue una manera de buscar entornos, espacios para que ella se desarrollara y para que yo aprendiera a acompañarla y no sentirme sola. Aprender también todo lo del multilingüismo. Así que con las etapas yo creo que Ana puede decir bastante más que yo. Sí, sobre todo referido a niños. ¿Y qué es Perdón, normal y qué no es normal? antes que empiece, Eva, Ana, perdón, estaba pensando algo que dijiste, Eva, que no lo dijimos, no lo dije al principio. Acá estamos sentadas como profesoras, pero también estamos sentadas como madres. Ujú, ujú. Como madres, y nos planteamos las cuestiones de otra forma, porque ya no era la lengua extranjera lo que teníamos enfrente, era esa lengua de otra forma. Sí, por favor, Ana, ¿qué nos puedes complementar de esta o No, enriquecer? primero empezar con eso último que dijiste, de aquí nos sentamos como madres. Yo no soy mamá, entonces yo no me puedo sentar como mamá, sino que me siento como mujer migrante que acompaño un montón de madres y de familias que tienen esta situación, ¿no? Y sí, yo me encontré desde otro punto, porque yo soy terapeuta, soy fonoaudióloga, no soy profesora, y me encontré con que todas esas herramientas de evaluación que yo tenía tampoco me servían aquí, porque todo se hace a través de un mundo monolingüe, pensado solamente para niños y niñas que hablan una lengua y completamente dentro de un, ¿cómo se llama eso? Como de un cajoncito. Tienen que estar completamente, digamos, entre comillas, normales, y cumplir con todos los reglamentos para poder, o los lineamientos para poder llevar a cabo estas evaluaciones, ¿no? Y pasaba lo mismo, fuera en español, en inglés o en alemán. O sea, no había muchas herramientas de evaluación para trabajar en el lenguaje, para poder diagnosticar niños y niñas con algún tipo de problema de aprendizaje, ¿no? Pero para mí, pues tu pregunta primera era que qué era el lenguaje. Para mí el lenguaje es todo. O sea, al ser una mujer migrante, el lenguaje es la forma de integrarme a una sociedad, de incluirme en una sociedad. Y por eso me interesó el tema. Y hablando con Eva, estábamos mirando que parte como lo que debemos abordar como logopedas o como profesionales que enseñan a hablar a estas personitas, es ese desarrollo del lenguaje, que tener en cuenta en estos niños y niñas, porque no es lo mismo cuando llegamos a una primera clase, una segunda clase, primero, segundo de primaria, a un bachillerato, a una persona adulta que ya tiene su desarrollo del lenguaje completo, que está aprendiendo una lengua extranjera, a cuando nos enfrentamos a un niño o niña de 2 años, 3 años que están en ese proceso de lenguaje. Entonces, como personas docentes de lengua de herencia, tenemos que tener claro cuáles son esas etapas que el niño y la niña va viviendo. Porque, por ejemplo, un niño de 2 años, un adulto por lo general siempre llega diciendo, mi gran problema es la R, por ejemplo, pero un niño de 3 años o de 2 años, así los padres y las madres nos digan, mi hijo no dice la R, tenemos que tener en cuenta que con 3 años un niño no va a poder decir la R, porque
anatómicamente, fisiológicamente, no está todavía en posición de hacerlo. Entonces, pensamos con Eva eso. Primero tenemos que hablar de eso. ¿Qué pasa en ese desarrollo del lenguaje del niño? Yo no me voy a poner a detenerme punto por punto porque nos vamos a demorar mucho, pero sí es como invitarlos a eso. O sea que primero un niño debe poder comprender lo que está pasando para después empezar a hablarlo, a expresarlo. Y por lo general todo comienza en nuestro lenguaje de adelante para atrás. O sea, la M, la P, la B, la T, y va entrando para la C, la K, y pasando a la L y volviendo al final, 6 años, a hacer la tan temida R para todos, para toda la familia. Para toda la familia. Sí, eso es una cosa que se ve todo el tiempo, entonces era como invitarlas a eso, a mirar a nivel de la información que tienen, en qué momento se encuentra este niño o niña. Porque para nosotros, por general, lengua de herencia se trabaja más con primera infancia, ¿no? No tanto, lengua extranjera se comienza mucho más tarde, y al tener esa información clara, en cuáles son esas etapas que el niño tiene, qué letras o qué estructuras gramaticales debe tener el niño o la niña, es que podemos empezar a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, no vamos a trabajar con un niño de argumentación cuando tiene 2 años. O sea, tenemos que estar siempre mirando en qué momento el desarrollo del lenguaje está para poder iniciar estos procesos con ellos y ellas. Y A mí me hablando con Ana parece, María, perdón, perdón, hablando con Ana María de esas cosas, uno empezaba a entender muchas otras cosas que había vivido como docente y que no sabía cómo explicar. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo recuerdo haber hecho la asesoría para qué curso necesita la persona, qué prueba de nivel debería hacer, y siempre teníamos, por ejemplo, con el tema del DELE, la discrepancia entre el desarrollo del niño y el nivel de lengua. Hasta que no aparecieron las pruebas del DELE escolar, era muy difícil convencer a las familias de que esperaran para acreditar los conocimientos de lengua, porque les tenías que convencer que una cosa era el dominio de la lengua en ciertos ámbitos, pero que el DELE estaba pensado exclusivamente para adultos, de manera que los niños o adolescentes se tenían que enfrentar a pruebas que no estaban todavía capacitados para hacer, no por el dominio de la lengua, sino porque no se habían desarrollado, por ejemplo, lo del tema de la argumentación. Y eso fue también algo que en algún momento el Instituto Cervantes se planteó y de hecho se cambió y ahora existe un DEL escolar, porque es que había muchísima discrepancia entre el desarrollo de la persona, ya no solo del lenguaje, sino el desarrollo de ese adolescente, sobre todo, de ese niño, ese adolescente. Se les estaba pidiendo que hicieran cosas de adultos y muchas veces fracasaban en esas pruebas, no por la falta de dominio de lengua, sino porque las tareas no se ajustaban a su desarrollo, a su momento en el desarrollo, ¿no? Y de ahí, gracias a Ana, también aprendí a poder decir por qué una cosa, o ella confirmó también muchas cosas que había ido viendo a lo largo de esta experiencia como profesora de lengua extranjera. Perdona, Marcela, solo era no, 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 me quedé ese pensando, apunte. no, me quedé pensando, pero estamos tocando diferentes puntos Ujú. de cómo acercar el lenguaje o de cuál es nuestra función como profesoras o como madres o como... Y cuando hablo madres hablo en forma genérica, no hablo madre, Ana no hablaba de madre específica, de biológica, sino genérica, que trabajamos con niños pequeños o que están en guías en salas de juego. A mí lo que me parece que tenemos que aclarar, por si alguno de los que, o alguna de las que están, son todas mujeres creo, algunas de las que están presentes, les tenga claro que lo que estamos planteando es que hablamos de lengua de herencia cuando esos niños aprenden el español o adquieren el español en un contexto de, inmersión, de no inmersión lingüística en español, es decir, ellos cuando salen a la calle no tienen español, tienen alemán o tienen inglés o tienen otra lengua, el español lo tienen de la casa. En cambio, con lengua extranjera estamos hablando de esos niños que aprenden una lengua sin función social, sin una función vehicular en la sociedad donde se está desenvolviendo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar hoy
hoy, a pesar de que tanto Eva como yo, y como algunas de las que están presentes acá, tenemos un amplio récord en lengua extranjera, en enseñar español como lengua extranjera, es muy importante lo que acaban de decir las chicas, porque no es lo mismo el desarrollo del lenguaje, ni el diagnóstico, ni el apoyo que tienen que recibir estos niños. Si están creciendo en un ámbito donde todo el tiempo escuchan, ven, sienten el español, se leen en la calle y están en español, a un niño, como pasa, por ejemplo, en el círculo que está Ana o Eva, que afuera de su casa tienen alemán. Y no solo alemán, sino otras lenguas. Entonces el español está en contacto con otras lenguas que a veces no tienen nada que ver con el español. Y hay otro... Entonces, ahí es donde se desarrolla un poco el desafío fundamental, ¿no? Creo, en esta charla. Y yo creo que hay otra gran diferencia y es que también los niños de lengua extranjera saben que están aprendiendo una nueva lengua. Esa conciencia lingüística, Claro, los Eva. niños y niñas, pero yo creo que es más allá de conciencia lingüística, o sea, bueno, eso es conciencia lingüística. El niño y niña con lengua de herencia, para él es una sola lengua, o sea, él no tienen esa habilidad de decir, de diferenciar y decir, o por lo menos en el inicio, hasta más o menos los 2 años y medio, no puede decir esto es español, esto es alemán, esto es chino y esto es holandés. No tienen esa habilidad y eso hace que muchas de las evaluaciones hay que pensarlas, bueno, primero un niño tan pequeño hay que plantearnos si es necesario evaluar u observar solamente, porque está muy pequeño, ¿no? Sí. Pero también es pensar que muchas de las respuestas pueden que no salgan como nosotros pensamos porque está influenciada por esa otra lengua, que para él es la misma lengua, ¿no? O sea, es como mirar que no se puede pensar en eso que nos da la lengua extranjera de uno a uno. O sea, uno dice, ok, abro el cajón del inglés, entonces hablo en inglés y luego lo cierro y hablo el del español, porque estos niños no tienen esos cajones. Entonces, esa mezcla hace que sea un poco difícil pensar en una sola evaluación lineal con ellos. Y esa evaluación lineal, Ana, de la que hablas, también se sigue viendo en niños bastante más mayores y ya cuando entran en la adolescencia, por ejemplo, es muy difícil también entrar a evaluar el dominio de su lengua de herencia. Dependiendo de los ámbitos, ¿no? Yo creo que es una palabra clave también en el tema de la lengua de herencia. ¿En qué ámbito la persona tiene más o menos dominio? Siempre que alguna vez Ana y yo hemos hecho formaciones con familias, decíamos, tienen que decidir en qué ámbito quiere que su hijo sea competente, su hijo o su hija sea competente y entonces trazar también como un plan de acción, ¿no? Porque si decimos que para nuestra familia o para nosotros basta con que nuestro hijo o hija sea competente en el ámbito familiar, va a tener un proyecto completamente distinto a largo plazo que aquella familia que dice, no, yo quiero que llegue un día a ser competente en el familiar, en el público, en el académico y en el profesional, porque la estrategia entonces va a ser completamente distinta. Y como evaluadores también nos ocurre que nos toca ir por ámbitos, porque evidentemente muchas veces hay personas, cuando tú empiezas a escuchar y hablar con ellas, se manejan perfectamente en el ámbito familiar y cuando vas saliendo de ese ámbito en el que se sienten cómodos, algunas personas pueden cambiar, pero otras muchas no. Y eso hace, por ejemplo, que haya sorpresas en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad. Muchas veces tenemos que hacer diagnóstico, le llamamos prueba de nivel, pero no la prueba de nivel al entrar en un curso, sino en qué estadio está su lengua y decimos en el ámbito familiar muy bien y por eso podemos llegar hasta un cómodo B1, pero en el momento en que entramos en el ámbito académico que se comienza Hola. con el B2, entonces Oh, la persona deja de mostrar, bueno, Momento, está. momento, Dale, momento. Yo dale, la silencio, no te Por preocupes. favor. Si hablando, ya la silencio. sí, deja de mostrar ese nivel de competencia sí. y llega Bueno, una sorpresa. Ujú. Perdón. Quizás tendríamos, a ver si les parece, para aclararnos un poco, empezar, digamos, vamos a volver atrás. ¿Qué es evaluar?
¿Qué es evaluar? ¿Qué sienten ustedes como profesionales dentro de ese dúo que han armado? ¿Qué sienten ustedes que es evaluar? ¿Qué les parece que, cómo lo podríamos definir? Porque no es solamente recopilar información, como yo les he dicho. ¿Qué hay ahí? A ver. Pues yo creo que evaluar es esa, tenemos que decir primero, y porque aquí lo escribimos Eva y yo, que había que aclarar que para mí los conceptos o la terminología es muy diferente. O sea, yo hablaba con ella y me decía, para mí esto es observar, para mí esto es evaluar, o sea, teníamos como trocado todo. Entonces, todo lo que yo voy a decir es a nivel terapéutico, ¿no? Y la Bueno, después evaluación... le dejamos decir a Eva a nivel profesional, de profesora Elito, si se siente contenta. Vamos, dale, dale, Ana. Sí, pero era muy chistoso porque realmente siempre, bueno, ya tenemos dificultades porque hablamos español de diferentes nacionalidades, con diferentes sí, terminologías, pero ya el hecho es, en terapia manejamos, por ejemplo, el concepto de evaluación como el proceso que busca conocer a un niño o una niña e identificar dónde están las dificultades o dónde están las fortalezas o debilidades de esta persona, bueno, también de un adulto, ¿no? Es como ese proceso macro, global, donde buscamos conocer a este niño o esta niña. Es más o menos ¿cómo se dice? A grandes rasgos lo que es para mí o para la logopedia la evaluación. ¿Y Sí, lo diferencias de diagnóstico, Ana? sí. Al A final, ver. para Es mí, anterior, ¿no? La evaluación es anterior al diagnóstico. exacto, el Entiendo. diagnóstico siempre tiene un proceso de evaluación. La evaluación no siempre lleva un proceso de diagnóstico. Pero el diagnóstico es ese momento en que yo digo, ah, este niño tiene una dislalia. O sea, toda esta observación me da a entender que este niño tiene una dislalia. Pero la evaluación me muestra por qué la tuvo, dónde hay que trabajar, qué no puedo trabajar. O sea, me da como el campo de trabajo para seguir adelante. O sea que hay que distinguir lo que sería la evaluación de la persona o de lo que sería académicamente evaluar qué nivel tiene de español o de cualquier otro idioma. O sea, estamos hablando de dos términos diferentes. Sí. Vale, gracias. Por eso fui muy clara al decir, hablo como terapeuta. Hablo como Pedro. Y Eva, ¿qué quieres completar entonces de esto? Para nosotras, ¿qué sería entonces evaluar? Lo bueno desde el punto de vista de la docencia es que el concepto de evaluación por fin se ha abierto mucho. Y a ver si me puedo explicar. Antes, cuando tú en el contexto de una clase hablabas de evaluación, todo el mundo pensaba automáticamente en dar una nota. Esa es una forma de evaluación, ¿no? Pero por suerte, ahora se ve más como una herramienta. Antes se veía como algo que llegaba al final de un curso y en el que había que dar una nota. Por suerte se ha superado hace mucho tiempo y nosotros partimos ya de la idea de que tengo una evaluación de diagnóstico, que sería aquella que hago a principio de curso para un poco la idea de que comentaba Ana, de conocer al estudiante, en el sentido de conocer sus necesidades, de para qué está estudiando la lengua, cuál ha sido su experiencia de aprendizaje anterior. Y la evaluación también ha evolucionado para dar cabida a cosas como las emociones, ¿no? La motivación intrínseca o extrínseca de la persona. Claro, luego ya llegamos a otro tipo de evaluación que yo hago, es tomar evidencias, porque es como comentabas tú antes, Marcela, es recoger información para poder decidir si necesito cambiar desde mi programación a decidir que una persona tiene que insistir más en un aspecto que en otro, o plantear otras formas de trabajo. Y evidentemente, pues en mi caso, que tenemos que dar notas, al final hay una evaluación sumativa en la que se da una nota. También estamos contando ahora y cada vez más, incluso en el ámbito de la universidad, con esa evaluación formativa que le da al alumno la posibilidad de ver en qué momento está de su aprendizaje, cuáles son sus errores y cómo los puede resolver y cómo puede mejorar, ¿no? Entonces, el tema de la evaluación
abre, se dispara, ¿no? Son muchas formas de evaluación y cada una te da, te puede ayudar a diferentes objetivos. Estamos hablando de dar una nota, estamos hablando de confeccionar un programa, estamos hablando de cómo ayudar al estudiante y luego está la autoevaluación, que también es muy importante, ¿no? Y cada vez se tiende más a dar a la persona la oportunidad de valorar por sí misma dónde está, hacia dónde quiere ir, y por eso es mucho más. Es recoger pruebas para o bien dar un diagnóstico, que en nuestro caso es una nota o un informe, o también para hacer otras muchas cosas. Entonces, Para mí, perdón, Marcela, sí, no, por favor. nosotros en vez de recoger pruebas decimos es tomar una foto, porque es una foto Tomar de un una momento, foto. claro, tomar una foto de un momento específico o diferentes fotos de diferentes momentos que nos lleva después a hacer este análisis. Y al nosotros decir tomar una foto, es también para tener claro que es un momento, o sea, lo que nosotros podemos ver del niño o de la niña o del grupo, porque la evaluación también implica un grupo, hoy puede cambiar en 2 días, porque las condiciones cambian del niño. Por eso en nuestro ámbito la evaluación no se hace un solo día, sino que se hace pues, más o menos en 6 semanas, o sea, donde tenga 6 semanas hablando en terapia de 1 hora a la semana, ¿no? Para que nos dé esa posibilidad de que no nos quedemos solos con un momento de la persona, sino de tener varios momentos o varias fotos de esa misma persona. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Ana, realmente, porque yo pienso en lo que dice Eva y lo tengo mucho más claro. Yo sé que recibo un grupo, pertenezco a una institución reglada, una educación reglada o no reglada, y tengo un marco donde puedo emplear diferentes herramientas de evaluación. En tu caso, en tu ámbito de trabajo, en tu espacio, ¿cómo la gente, cómo los papás o los docentes llegan a vos o cómo vos llegas a ellos? O sea, ¿cómo es esa conexión? ¿Cómo nace un diagnóstico entonces? O perdón, una evaluación previa y un diagnóstico posterior entonces. ¿Cómo empieza eso? Voy a hablar como, o sea, hablo como logopeda, no como Ana Como María. logopeda, sí, como logopeda, por favor. Pues llega a través del médico, por lo general. O sea, el médico o la médica informan que hay algo en el niño o la niña que no está bien a nivel de fonética, de gramática, o sea, de cualquier intención comunicativa, de cualquier ámbito de la comunicación, y hace una remisión al fonoaudiólogo. O de pronto la docente o la criadora o la educadora de la quita del colegio informa a los padres y van a pedir una cita con un fonoaudiólogo. Por lo general llegan de una persona externa a remitirlo a uno. En el ámbito de niños con lengua, eso es, digamos, en el ámbito de cualquier espacio, ¿no? Pero en el ámbito de los niños de lengua de herencia, llegan por lo general por 2 vías. Una es porque, por ejemplo, en el caso del español, las familias, su gran objetivo es que diga la R, como les decía ahorita. La Y por R. eso no es para peque, ¿no? Qué Entonces, manía con la R. La R. entonces siempre me están preguntando, o me llaman y me dicen, Ana, mi hijo no dice la R. ¿Cuántos años tiene? 8 meses. O sea, hay casos absurdos. 8 meses, no. Me han llegado a preguntar incluso de No. 1 año y 2 meses, o sea, porque ese es como el objetivo de cualquier niño, ¿no? Entonces llegan por como las inquietudes de las familias, también llegan muchos porque las escuelas, al ver que el niño o la niña no manejan todo el bagaje de vocabulario de un monolingüe, empiezan a preocuparse y mandan al logopeda. Entonces dicen, el niño, como habla otra lengua, necesita logopeda, o sea, por el mito que hay. Entonces, lo mandan por eso. Entonces, hay esas 2 vías, la típica del médico o la típica de, es bilingüe, fijo, necesita logopeda, y sí, y vienen a mí. Es bilingüe y va a tener problemas en el desarrollo del lenguaje. Claro, eso es, porque es que Todavía ahora, sí, todavía ahora. eso también tiene que ver con la evaluación y por eso yo digo que debe ser un proceso, porque en la evaluación de nosotros hay una cosa que se llama el tamizaje, no sé si como profesores lo tienen, que es una prueba rápida que se hace, dura 20 minutos y es la que hacen por lo general las pediatras. Entonces, le ponen al niño que repita palabras, en el caso, por ejemplo, de Alemania, en alemán, y el niño responde 20 de las 50 palabras que se supone que debe decir.
pero resulta que las otras 30 las dice en otra lengua. Pero nunca fue, no, por eso se tomó esa foto de lo que dicen en alemán, en esas 20 palabras, y no demostró ese tamizaje, la verdadera, el verdadero recurso lingüístico que tiene el niño. Y por eso también llegan. No muchos llegan por un mal diagnóstico del pediatra en cuanto a su proceso lingüístico. Cuando haces la evaluación, porque yo lo he visto en diferentes lugares, cuando haces la evaluación y tienen que reconocer determinadas palabras y querés que ese reconocimiento sea para que, por ejemplo, pronuncien la R o pronuncien determinadas o usen la sintaxis de determinada forma que puedan separar las palabras, que los puedas entender. Les permitís hacerlo en cualquiera de las lenguas que puedan manejar, o sea, no te preocupa si lo hacen en alemán o si lo hacen en español, lo importante es que evalúas cómo cómo su aparato fonológico se maneja. Ana, ¿cómo es esto? Sí, Es una pregunta, me parece así, sacude. le voy a decir que ahí sí, como Ana María aquí en Alemania, como logopeda multilingüe, yo siempre observo todas las lenguas que habla el niño o la niña. Y a mí lo que me importa es mirar primero cuál es el objetivo de la evaluación. Por ejemplo, si yo lo que quiero ver es si el niño reconoce los conceptos, tiene toda esa parte de conceptos, a mí no me importa que diga casa o diga house o diga voice, no me importa. Lo importante es que me diga ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estoy trabajando en la parte de sintaxis, quiero ver, o en la gramática, quiero ver si está completamente estructurada la oración. Pero tengo en cuenta las diferencias gramaticales o sintácticas que hay de una lengua a otra. Por ejemplo, que en alemán tú dices, yo quiero esta noche carne comer y pones el verbo al final. Y en español nosotros decimos yo quiero comer carne, pero si el niño me lo dice en la forma en alemán, así lo diga en español, sé que tiene el proceso, o sea, a nivel cognitivo está el proceso, Cognitivo. necesita organizarlo. Entonces, claro, tengo que tener muy en cuenta, por eso vuelvo al desarrollo del lenguaje del niño, cuál es el momento en el que está y qué quiero evaluar con eso. En ningún momento pido 100%, o sea, no puedo pedirle a un niño con lengua de herencia que responda 100% en una lengua porque necesita esos recursos de la otra lengua, por lo que hablaba Eva de los ámbitos. Si yo sé que si yo voy donde la hija de Eva, que tiene un nivel de español buenísimo, nos relacionamos en español todo el tiempo, pero me pongo a hablar de cosas del colegio en español, ella seguramente muchas cosas no me va a poder responder. Y si yo le evalúo solo en ese contexto de la escuela, puede que su resultado sea mucho menor a lo que ella puede dar como cuando sea un ámbito familiar. O sea, evaluás, digamos, incluso la eficiencia para comunicarse más allá de cuál de las lenguas se esté utilizando en ese Sí. momento. Y obviamente me fijo, por ejemplo, en toda la parte de fonética, sí, porque dicen es que, por ejemplo, en inglés, en francés o en alemán, es que dicen la R inglesa, sí la dice, sí, porque la R inglesa, francesa, alemana es más gutural que la española. Entonces, por eso no es el mismo proceso, no significa que ya la tiene que decir. En la inglesa, a los 3 años ya la dice, en el español hasta los 6 años, que ya puede haber un problema. Entonces, toca mirar como muchos aspectos en esas evaluaciones. Y en ese sentido nos encontramos y hay que un poco también, es cuando necesitas el apoyo, pues, por ejemplo, de personas como Ana en ese proceso. Ahora estoy hablando como madre, no estoy hablando como profesora, Aclaremos. que uno se encuentra ante comentarios externos, ¿no? De decir un pediatra, una persona de la guardería, donde te empiezan a decir, uy, cuidado, porque tiene dificultades aquí y tú como madre tampoco puedes saber, ¿estamos hablando de realmente una dificultad o estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que como decía Ana, es que todavía no ha superado esa fase, llegará y si en ese momento no llega, entonces hay que empezar a preocuparse, ¿no? Y eso me parece lo que acaba de decir Ana, que tranquiliza mucho también a las familias, que tiene que
ante un diagnóstico así, primero también tranquilidad y pedir un segundo diagnóstico, digamos, no quedarse solo con eso. Hay Me he otra quedado cosa ahí pensando, no sé que- si lo he podido expresar lo que tenía en sí, la cabeza No. ahora, Yo como mamá te pero entendí, yo como mamá te entendí, Eva, tranquila. ¿no? hay dos cosas también que yo quería decir. Una es lo importante que juega la identidad o el componente transcultural, ay, se me olvidó, el intercultural es el El trasfondo fondo intercultural. cultural del niño. O sea, porque, por ejemplo, si el niño vive en una familia cubana o puertorriqueña, donde la R no, o sea, no existe, o donde está completamente emitida y llega donde a mi consultorio, y yo no miro toda esa parte intercultural que el niño tiene, puedo decir que no la tiene. O sea, hay que mirar mucho más en la lengua de herencia todo ese trasfondo que trae el niño consigo. Porque por lo general es la familia la que le está dando solo esa información del español en nuestro caso. Si la madre o el padre no dice, o sea, si hay poco bagaje a nivel lingüístico, pues se va a ver reflejado en la forma como este niño o niña habla, si no tiene más inputs de nuestra lengua. Esa es una cosa. Y otra que quería decir que creo que para Lizzy es importante es eso de el tipo de evaluación cuando trabajas con personas neurodivergentes por un lado y por el otro, por ejemplo, en mi caso con dislexia o dislalia, o sea, niños que llegan, que tienen problemas para leer y escribir y que son evaluados por los docentes, por las profesores de lengua, como si fuera un niño o una niña que no tiene dificultades para leer y escribir. Entonces resultan que pueden hablan perfectamente, pero cuando pasan a la prueba escrita, no pueden escribir o sea, no pueden hacer el texto correctamente bien y llegan a mí diciéndome, Ana, no paso la prueba, no paso, pero yo sé que yo tengo el nivel. Y ahorita yo tengo adultos, por ejemplo, tengo aquí 4 casos de 4 mujeres que no han podido pasar ¿cómo se llama? El test de alemán, porque no hay en el Goethe Institut una prueba para personas que tengan dislexia. Y así vayan con el diagnóstico médico, no pasan la prueba, no pasan de la 1, porque no pueden escribir. Entonces todavía esa parte de evaluación y de diagnóstico está completamente nula, ¿no? Creo yo, para este tipo de personas. O sea, quizás Y eso, por ejemplo, nos plantea dificultades también en la no, evaluación, sí. porque muchas veces cuando alguna persona tiene alguna necesidad especial, hasta ahora la única cosa que te da desde el punto de vista institucional, o la única solución es dele más tiempo a la persona. Y yo digo, ¿y de qué me sirve que le den 15 minutos más a esta persona si yo ahora tengo que evaluar su rendimiento, vamos a decir así, el aprovechamiento que esta persona ha hecho del curso? Y lo único que hago es darle 15 minutos más, no me sirve de nada. Ya, pero es que la universidad tiene este módulo y usted tiene que dar una nota 50% oral y 50% escrito. Y ante eso todavía tenemos muchos problemas a la hora también incluso en la evaluación, que tiene además un impacto también fuerte, porque el que tengas o no ese curso puede suponer el que acabes o no acabes unos estudios universitarios. Es decir, para la persona tiene un impacto muy fuerte y no se reconoce, todavía estamos lejos en la evaluación de incorporar esas necesidades, ¿no? Así que por eso hace poco lo tuvimos y decir, yo sé que darle 15 minutos a esta persona no va a servir absolutamente de nada. Podríamos hablar mucho de niños, pero quiero darle, a ver, Ujú. Lizzy, levantado la mano, ¿querés hacer una pregunta específica ahora, Lizzy? No sé si hacer una pregunta, pero es como una recopilación de varias cosas que han dicho las chicas, porque justamente mi memoria de máster versa sobre, la estoy escribiendo, la evaluación de estudiantes neurodivergentes, más que nada los que tienen Asperger, en los DL escolares. ¿Por qué? Porque como dijo Ana, en general las herramientas que tenemos para evaluar, para diagnosticar, están hechas para neurotípicos, no están hechas para neurodivergentes. Mm. Y como dijo Eva,
en general, lo que se busca es darles más tiempo a estas personas, pero no pero no se les enseña cómo enfrentar la prueba de evaluación. Y lo que en general sucede es que justamente, por ejemplo, los neurodivergentes que empiezan a hiperventilar, que se ponen cada vez más nerviosos y que se pueden bloquear, directamente no pueden sacar adelante una evaluación que realmente mida cuánto han adquirido de la lengua extranjera o de la lengua segunda. Es decir, no estamos realmente evaluando también lo que nos decía Ana. No estamos evaluando todo lo que está por detrás y que la condición de alguna manera no deja ver todo lo que esa persona ha podido adquirir durante un cierto proceso, digamos, de aprendizaje. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que se ve con los estudiantes, sobre todo con los chicos, que cuando no pasan la prueba, se resisten a continuar. Entonces, como decía Eva, bueno, Ana dice, las pruebas del Goethe Institut todavía no dan cabida, digamos, a los estudiantes neurodivergentes. Y aquí también estoy pensando, tengo un hijo que está viviendo en Alemania y yo no sé si a él para trabajar le van a exigir en algún momento que presente una certificación, porque él nació en Estados Unidos, que presente una certificación que diga que él es hablante de herencia, porque él habla castellano, pero obviamente nunca fue. Entonces ahora yo me pregunto, ok, también en ese tipo de evaluaciones, ¿cómo se va a evaluar a las personas? Porque seguimos pensando que tenemos una herramienta para todos, y ese todos son neurotípicos. Pero si vamos a los datos, que cada vez son más concluyentes, hay una gran cantidad de personas neurodivergentes. En esto lo voy a defender al DL, porque el DL ya piensa en esa población con dislexia. Entonces, la dislexia es como que empezó a entrar, pero el Asperger, el ADHD y todas esas otras condiciones todavía no están contempladas. Entonces, la idea que me mueve a mí a escribir es preparar a los evaluadores para que reconozcan esas pequeñas cosas que bueno, para Ana ya es así, reconocerlo obviamente, pero para que reconozcan esos síntomas que se pueden estar dando durante el momento de evaluación y actúen en consecuencia, tratando de bajar el filtro afectivo, tratando de calmar a esa persona, porque lo que nosotros queremos saber es cuál es el nivel de adquisición, no el hecho de que se quede ahí y que no pueda ni siquiera hacer las 2 preguntas que tiene que hacer en la tarea número 4. Entonces, es un tema que, la verdad, gracias Marcela por traerlo, por seguirlo trayendo, porque de alguna manera esto tiene que estallar. No estamos haciendo un servicio de justicia social. Esto tiene que estallar de alguna manera, porque a mí me pueden evaluar, pero a muchos otros no. Y tú dijiste algo muy importante y es en la adquisición. O sea, hay que tener como maestros de lengua claro que lo que nosotros hacemos es adquisición. O sea, los niños están adquiriendo la lengua, no aprendiendo una lengua. Y partiendo de esa base, la evaluación no puede ser la evaluación de una clase de español. Tiene que ser una evaluación, perdón, no puede ser una clase de español como lengua extranjera. Tiene que ser una clase de español sí, para niños que manejan lengua de herencia en un contexto extranjero, por decirlo así. Y eso es una gran diferencia. Y también en las pruebas de evaluación, yo tengo un libro aquí que habla específicamente sobre neurodivergentes y la situación de ellos aquí en Alemania y multilingüismo, y mostraba que más o menos el 25% de las pruebas diagnósticas de niños neurodivergentes multilingües están mal diagnosticados. Ya no tiene nada que ver con el aprendizaje de la lengua, sino que al ser multilingües y no tener suficiente nivel de alemán, a muchos niños y niñas los diagnostican como neurodivergente de una, sin ni siquiera pensar en que el proceso es que están adquiriendo su alemán, y eso hace que estén en un proceso de mutismo o en un proceso donde tienen que retraerse un poco. O sea, por los dos lados, a nivel terapéutico también falta mucha información y muchas herramientas de evaluación para este tipo de niños. Y también se está convirtiendo en un desafío cómo vamos a evaluar, por ejemplo, a esas personas que traen el idioma como lengua de herencia. Es decir, por ejemplo, nosotros en la universidad, cuando tenemos que... Nos lo solicitan sobre todo cuando alguien quiere marchar al extranjero a estudiar y solicita una beca, necesitan siempre acompañar la solicitud de beca
tienen que acompañar la solicitud de beca con un test de nivel. Y vemos que las pruebas que normalmente hacemos para otro tipo de estudiantes que aprendieron como lengua extranjera, evidentemente no nos sirven. Es más, cometen muchos más errores en las compresiones de textos y demás, porque no están adaptadas a esa otra realidad, ¿no? Y ahora estamos ante el gran desafío de qué vamos a hacer cuando nos lleguen esos estudiantes con lengua de herencia. Es algo que se está empezando a vivir en las escuelas, es algo de lo que podemos aprender mucho. Por ejemplo, en el caso de Berlín es una ciudad donde hay, en Alemania, en varias ciudades hay ya tradición en otras lenguas, por ejemplo, como el árabe, y que ya han hecho todo ese proceso, pero todavía queda mucho camino por recorrer porque volvemos a la misma. Las herramientas que teníamos hasta ahora de evaluación no nos terminan de dar no nos terminan de ayudar o no nos sirven para esa toma de foto. Me gusta mucho la imagen Sí, que utilizaba Ana, para tomar esa foto y decir, esta persona, a fin de cuentas, lo que nosotros decimos es, esta persona está preparada o no para enfrentarse a una situación de aprendizaje en otra universidad, ¿no? Y ahí es bien complicado, y estamos buscando herramientas y pensando mucho dónde se va a poner el acento. El marco de referencia para nosotros es como es Una gran laguna. nuestro oráculo, ¿no? Y nos aporta muchos criterios, ¿no? Nos ha ayudado mucho, pero en estos casos nos deja todavía no termina de darnos, o te das cuenta de los límites, que no se le puede aplicar a esa persona directamente. Por eso es el concepto de laguna. Ujú. Porque incluso después caemos en el tema, como dijo Ana, vemos el bagaje que trae esa familia, de dónde viene, y nos encontramos con repertorios lingüísticos que no están incluidos dentro de los exámenes que estamos hablando, ni para los chicos de primaria, ni para los chicos de secundario, y menos para universitario, y entonces ahí vienen fallas o vienen problemas que no vienen por no comprender el texto o por no saber expresarse o no hacerlo, sino por manejar un repertorio lingüístico que no está dentro de los cánones que están en esos exámenes. A mí, no tenemos mucho tiempo, pero a mí me parece muy importante, si les parece a ustedes, chicas, un poco, voy pensando, si nos dan algunos tips, algunas ideas como padres o como profesores, cuándo tenemos que prender las lucecitas, cuándo tenemos que dirigirnos a la profesora desde padres que vemos algo que no funciona, a Ana o a alguna institución, o Ana como docente o como padre, ¿qué tip nos darías para, bueno, ok, esto está pasando, no es solamente la R, o la R es algo de lo menos importante y nos reímos todos con el tema de la R, no saben lo que es la R en hebreo, por ahí hay algunas personas que hablan hebreo, escuchen bien el chat, la R en hebreo para nosotros es un trauma total con el español, no tienen entonces los chicos, los hispanohablantes, cuando tienen que viajar a sus países de Latinoamérica, en el caso lo voy a decir de mis hijos, por ejemplo, iban las 24 horas del vuelo haciendo para que cuando llegaran a Argentina, la y la sonara como en Argentina, no se rieran muchos de ellos. Yo les hablo hace muchos años, pero bueno, vamos a volver entonces. Ana, ¿qué puntos te parecen que son importantes que observemos como padres primero, si quieres, y como docentes después, como para decir, bueno, está pasando algo, no es solamente una cuestión de la edad, de los 2 años, de los 3 años, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? A ver, ¿cuáles serían esos puntitos de alarma, si te parece? A ver, pienso como, bueno, primero, si tenemos en cuenta el desarrollo del lenguaje del niño, que eso si se googlea sale la pirámide y te muestra específicamente qué momento el niño debe tener, podemos de alguna manera mirar como tip, como tener esa tabla, por decirlo así. Tú pones pirámide del lenguaje o desarrollo del lenguaje del niño y ahí lo vas a poder leer y ahí sabes qué momento debe tener el niño. Para mí siempre es más importante mirar el aspecto comprensivo de la persona antes que el expresivo. O sea, a mí, yo siempre, cuando las familias llegan y me empiezan a decir lo que pasa con el niño, la primera pregunta que yo les hago es, ¿pero el niño te comprende en español? O sea,
Cuando tú le dices, ve al mesón y saca el plato verde, él te trae el plato verde o te trae un plato o te trae una cuchara verde o te trae, no sé, ni siquiera fue al mesón. O sea, el primero es eso, mirar esa parte comprensiva, porque a nivel de lenguaje siempre está primero la comprensión y la expresión y ahí podemos saber qué vamos trabajando. Eso es como el segundo. Y para mí el tercero es también nunca hacer una comparación con los otros niños y niñas, independientemente que si son monolingües o bilingües, porque todos los niños son diferentes. Y en el caso de estas familias que tienen lengua de herencia, cada familia es un mundo aparte. O sea, así yo tenga, Eva, conozca la familia de Eva y tenga una familia muy parecida a la de ella, los niños son completamente diferentes porque el bagaje que tienen los padres es diferente, porque el contexto de la escuela es diferente. Entonces, nunca comparar, simplemente como mirar sí las tablas y observar en qué momento se encuentra el niño. Como profesores, yo creo que primero que todo hay que tener en cuenta que en muchos espacios los niños sufren un periodo de mutismo y más en lengua de herencia. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de jardines infantiles los niños multilingües llegan al jardín infantil y pasan máximo 6 meses sin hablar porque están aprendiendo a ver, mirando y observando qué es lo que pasa alrededor, ¿no? ¿Qué lengua tengo que hablar con qué persona? Todo obviamente es inconsciente, pero ese proceso hace que no hablen, ¿no? Que se retraigan un poquito. Y cuando yo manejaba grupos de niños con lengua de herencia, pasaba lo mismo. Pasaba un periodo de tiempo donde no decían absolutamente nada. Y era porque estaban también como en ese proceso de putismo esperando a ver cómo tenían que reaccionar en ese espacio. Entonces, como que yo creo que... Y segundo, o sea, para mí es muy importante como tener aliados, ¿no? Como profesores, buscarse o vienen a mí o a otros logopedas que hablen sobre el multilingüismo y que de alguna manera conozcan las lenguas en las que ustedes están manejando para poder saber cuáles son esos puntos súper contrastantes. Por ejemplo, en alemán y en español, la K y o sea, el sonido de la K o de la C y la G son yuxtapuestos. O sea, para nosotros la K es más fuerte que la G y aquí es al contrario. Entonces, eso hace que muchas veces nosotros veamos que los niños y niñas escriben con algunas cosas que puede ser que es por esa interferencia del lenguaje más que porque tengan un problema de lenguaje. No sé si Eva, sabes qué más. Mm. Consejo ahora como docente bueno, a las familias, un poco lo que estaba diciendo, lo que decíamos al principio, cada familia es única y cada familia tiene que decidir hacia dónde quiere llevar esa lengua de herencia. Y creo que ahí depende de las personas y hay que respetar mucho en el sentido de y respetar también a los niños y niñas. Se nos ha olvidado a los grandes protagonistas que son esas personas que también deberían poder elegir cómo, cuándo y por qué quieren usar su lengua de herencia, ¿no? Respetar que habrá momentos donde esa lengua de herencia pegue un parón porque se están viviendo otros procesos. Por ejemplo, el otro día comentaba con Ana el tema de la adolescencia, ¿no? Donde vemos que algunos niños y niñas utilizan su lengua de herencia en ese momento un poco para o el no hablarla para un poco despegarse de la figura materna o paterna y forma parte del desarrollo de la persona. Claro, es algo que angustia mucho a los padres porque de repente piensas, pero ¿qué ha pasado? Antes querías hablar conmigo y ahora no. Em, entonces, creo que también es eso, la lengua de herencia, a veces la gente piensa que no está exenta de trabajo, que cae así sin más. Y no, al contrario, uno necesita un plan que se ajuste a las características de esa familia, a los objetivos que pueda tener esa familia. Eso le ayudará a decidir
los siguientes pasos. Y para los siguientes pasos puede preguntar, bueno, si quiero que además pueda llegar a este nivel, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué input va a necesitar entonces ese niño o esa niña para que amplíe o vaya de un ámbito al otro? Ese también sería un consejo que la aventura de la lengua de herencia exige trabajo y compromiso, pero también exige respeto. Y hay veces que uno al final también se plantea, bueno, al final yo lo que quiero con mi hijo, con mi hija es hablar, ¿no? Es que me cuente lo que le está pasando. Pues habrá momentos que uno hasta tenga que hacer de tripas corazón y decir, bueno, esto me lo quiere contar así, en esta lengua que tanto ella como yo manejamos, habrá algo, uno puede luego investigar qué está pasando, se debe a que le falta el vocabulario, entonces tendré que mirar, bueno, pues a lo mejor necesita irse un año para hablar con gente de su edad. Ahí tenemos otra evaluación que hacemos también como padres y madres, es decir, a qué se deben esos mutismos o esos cambios de que ahora no lo quiero hablar o me apetece contarte esto en esta lengua, no sé. También no sé si eso sirve como consejo. También nos llegan muchos estudiantes a la universidad, ya adultos, se puede decir, y tú lees en la lista, no sé, Julio Hernández Martínez, y piensas, ¿qué hace en un curso de A1 este chico? Pues es que resulta que tiene que empezar con el A1, porque hubo un momento en el que no se aprovechó, quizás se puede decir, o pasó, en esa constelación familiar no cabía esa lengua y ahora es la persona la que se quiere acercar a esa lengua porque, como dijo Ana, la hables o no la hables, forma parte de tu identidad. Independientemente de lo que hagas con ella, ¿no? Eso estuvimos hablando el otro día y me gustó mucho. Va contigo, otra cosa es lo que hagas con ella, ¿no? Pero ya forma parte de tu ser el que tus padres o otro familiar, porque la lengua de herencia no solo lo dan los Mm. padres o las madres, sino que hay otras personas que te la dan como un regalo. Y bueno, no sé si con Que eso no lo he hablado de veamos muchas como cosas. regalo, que no lo vean como regalo es otra historia, ¿no? Pero bueno, pero Sí, además también, además está el hecho de que esa lengua, ¿no es cierto?, puede quedar guardada, que en el momento puede salir como estás diciendo, y el problema más serio que llegamos a tener, cuando estamos con los diagnósticos, por ejemplo, con este tema de evaluación, que muchas veces los chicos no hablan, no hacen cierto tipo de puentes, de triqui, para no hablar del todo en el español, no hablar del todo en esa lengua de herencia, porque incluso la propia familia, la familia de origen muchas veces se ríe de ellos, no con mala intención, pero simplemente, no pronuncia bien, ¿no? Y entonces los chicos dejan un poco, se frenan, entonces, no, tiene problema, entonces lo llevo a tratar porque tiene problemas, porque no se puede comunicar, y simplemente lo que tiene es una inhibición de ese filtro afectivo que le dio fuerte y no llegó a progresar en la lengua. Bueno, tengo un par de preguntas. Hay una mano levantada, no sé, el nombre dice LG. Sí, Marta, ¿cómo estás, Araceli? Araceli, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué querías preguntar o para quién querías preguntar, por sí, favor? más que todo encantada con la charla. Comparto todo lo dicho. Soy mamá y profesora de español para niños en herencia extranjera. Y aparte que comparto con todos los procesos, justamente mi tercer hijo es donde yo decidí hablar más en español. Y resulta de que domina el español ahora, pero sin embargo, de los residentes del país donde vivo, cuando voy al parque, escucho ahora por primera vez donde me dicen, ay, habla como un migrante. ¿Por qué? Porque en hebreo nosotros tenemos la diferencia entre la J es muy marcada, la S, la Z y también hay una letra que es la Shin. Entonces esa Shin, que es como sh, suena un poquito más como S. Entonces una vez uno lo escucha, perfecto, ok, puede pasar, pero ya viene una, dos, tres, cuatro veces. Entonces en un momento me cuestioné, caramba, yo quería tomar ahora la posición que es español, va a ser una lengua de herencia, voy a dar todo, y de repente mi hijo tiene un dialecto español y sin embargo también
siento en parte que no es respetado por la gente de residencia, donde todo el tiempo tienen que estar repitiendo o decirlo delante de él, que no es cómodo, ¿no? Con lo que ustedes comentan eso, que el respeto también, no solamente como maestros, como logopedas, como familiares, sino también con la misma gente de residencia. Ahí también hay que tener en cuenta que la lengua de herencia es un proceso diverso, ¿no? O sea, es más diverso que hablar otra lengua en otro país. Bueno, hay otras cosas, pero esto es muy grande porque tú estás escuchando todo el tiempo y ves esa diversidad o esa diferencia, no solo con esas personas que viven en tu residencia, sino como decía Eva ahorita, con tu familia, o Marcela, con tu familia de origen. O sea, allí por ejemplo, aquí yo en Alemania, o alguna de las familias con las que yo trabajo, los niños y niñas están siempre con esa, ¿cómo se llama eso? Como esa connotación o ese punto de decirle, es que usted es migrante, por eso habla así. Incluso hay niños o familias que me han contado que les dicen en la quita, las profesoras le dicen, pero miren, si el niño es migrante y habla mejor alemán que ustedes, o sea, lo ponen siempre en una situación donde lo muestran diferente, pero llegan a sus países de origen y es el gringo o es el raro, porque hablas tan raro, o sea, siempre, yo pienso que como mamá y como profesora, tenemos que trabajar el tema de la diferencia y saber que igual eso hace parte de tu identidad, y así como yo tengo el pelo crespo y aquí me paran a decirme todo el día lo del champú, o sea, siempre va a haber algo con el que te vas a notar más, y tenemos que de alguna manera sentirnos orgullosos de esa diferencia, ¿no? Entonces, sí los invito a que hagan eso de trabajar el tema de la diversidad. Otra cosa que aquí nos pasaba con Eva, una amiga de nosotros, dos amigas tienen hijos que son, una es una familia mexicana y la otra española, ¿no? Y el niño mexicano le fascina lo español, y el español lo mexicano. Entonces, en el Mundial de Fútbol, el de español le hacía barra al de México y el de México al de España. Y el de España dice, güey, y el de México dice, bueno, o sea, se cambian los dichos. Entonces, tampoco podemos pretender que nuestros niños y niñas hereden toda nuestra forma de hablar, porque al estar, no sé, en otros países, no solo van a encontrar personas de nuestro origen, sino que van a encontrar de muchos orígenes. Entonces van a decir chamo, van a decir güey, van a decir chévere, o sea, van a decir muchas otras cosas. Y si al evaluar nosotros como profesoras solo estamos mirando solo ese español, digamos, entre comillas, que nos dicen que es el que tenemos que enseñar, va a fallar mucho en lo que se quiere decir. Bueno, me parece, voy a empezar, si les parece bien, chicas, empezar un poco a leer el chat porque hay un par de preguntas que quedaron y no tenemos mucho tiempo. Precisamente creo que, bueno, para que sepan, chicas, nos están viendo, bueno, de Toledo, de Princeton, de Francia, Marsella, ¿quién? Desde Suecia, pero es de Ecuador, así que tienen bastante variedad de Uruguay, ¿ok? Mira aquí una pregunta que dice, eso que no está bien se presenta en ambos o más idiomas que maneja el niño. O sea, lo que estás diciendo de que no está bien, que mezclan entre las dos lenguas, lo que estás preguntando, Virginia. Virginia, ¿estás por ahí? Hola, no, porque en un momento decía que si había como alguna cosa que no estaba bien en la sintaxis o algo, si se presentaba en ambas lenguas, Ok. o, Sí. exacto, o Claro, en solo cuando se una. presenta Que hay otra pregunta ahí como también la dislexia, ¿se presenta en ambas Vale. lenguas que maneja o se presenta en una y en otra? Claro, eso es, digamos, el punto, qué bueno que lo retomas ahí, es que si se presenta en ambas lenguas, hay un problema de lenguaje. O sea, es lo que se presenta en una y se presenta en la otra, es un problema de lenguaje, o es una dislexia. O sea, si se presenta en una, hay que mirar otros factores. Por ejemplo, puede ser algo psicológico, o simplemente le falta input, o no se siente no tiene la suficiente seguridad. Pero cuando encuentras una falla en ambas, ahí, bueno, puede ser también porque no ha llegado a ese desarrollo del lenguaje que debe llegar, ¿no? Pero si, digamos, ha pasado el desarrollo, haciendo, o sea, está, digamos, en todo, en una etapa que debería ya hacerlo y se presenta en ambas lenguas, sí es un problema de lenguaje.
Acá Gabriela te dice, siempre faltará vocabulario a pesar de que les guste hablar. Esto ha ocurrido a mis hijos que ya tienen 18 y 21. El interés de cada uno también ha marcado su diferencia. Sí, por supuesto. Sí, eso es... no, y no podemos. La idea sería entonces, creo que, no sé, supongo que comparten la idea, chicas, es enriquecer el input, presentar input de diferentes formas, textos multimodales. Hoy por hoy tenemos muchísimo material en la media como para acercar el contenido, ¿no? A ver, acá dice Lisi, a la diferencia o a la discapacidad la plantea generalmente el entorno. El entorno puede ser nocivo, nos dice Lisi acá en un comentario. Viajar, vivencia, sí, por supuesto, podemos viajar. Me avisan, yo quiero viajar, no hay problema. El tema de la diversidad, hablan también en los comentarios. Bueno, ¿les parece? Preguntas, cuestiones, chicas, ¿quieren agregar algo más? Primero, antes de pasar a las preguntas, vamos cerrando. Aquí, díganme, por favor. Yo quería dejar abajo apuntado nuestra iniciativa que se llama, o nuestra empresa que se llama Es para Peques. Sí, Nosotros tenemos dale. material pedagógico para familias multilingües. Quería dejar apuntado y el correo por si tienen alguna pregunta. Voy a poner en la página web el correo y la página de Instagram. Está bien. De todas formas, esto queda grabado para que todos, por los que preguntaron, incluso gente que que no ha podido participar, queda grabado solo para uso interno de la comunidad. No se publica en la red, no, o sea, se puede acceder a través de la plataforma. Y ahí sí, por supuesto, Ana, podemos agregar los enlaces pertinentes y los correos por si ustedes se quieren, si alguno no lo puede tomar en el chat, no sé, lo mismo si quieren compartir bibliografía o algún artículo, algún material que a ustedes les parece, Eva y Ana, pertinentes que la gente tenga. Cuando compartimos el vídeo, también agregamos los materiales o los enlaces para que se remita a la gente. Es para peques o... ¿Cómo nace Es para peques, chicas? ¿Cómo nace Es para peques? A ver, vamos Pues a ver un poquito. Vamos al cotilleo ahora. ¿Cómo nace Es para peques? Pues nació de esa necesidad de lo del input, ¿no? De cómo lograr, por ejemplo, materiales que estaban pensados para niños hasta 6 años, más o menos, aunque luego se puede utilizar más. Pero era como a través del juego podíamos dar más oportunidades para usar la lengua. Y además, en el caso concreto de Dímelo con la R, era para practicar y acercarse cada vez más a esa realización de la R, ¿no? Porque muchas veces, yo lo noté con mi hija, lo que le faltaba era práctica, ¿no? Había en su proceso, había practicado mucho con la R alemana y le faltaban más oportunidades de práctica de una cosa concreta y también jugamos y contamos historias y fue una cosa de intentar acercar materiales para esos niños, ¿no? Que fueran atractivos, que se pensaran, que formaran parte de las rutinas de las familias, ¿no? Algo que uno se puede llevar a un viaje, igual que se lleva un dominó, se lleva eso y crean historias y de esa manera pues se intentaba dar también ese apoyo para multiplicar las oportunidades de práctica, en este caso de la R. Así más o menos, no sé, pero nació del primero del respeto y el cariño que nos tenemos en el grupo, porque somos un grupo de 4 personas. No solamente estábamos Ana y yo, también teníamos tenemos a una compañera, Pamela, que es psicóloga infantil, y a Diego, que es un diseñador fantástico, y de la admiración y el respeto a lo que cada una hacía, hacia el respeto de Ana como terapeuta, lo que yo sabía como profesora, surgió la idea de reunir sinergias y de crear algo que tenía era un poco ese calidoscopio, ¿no? Tenía la mirada desde diferentes, o tenía diferentes perspectivas
y se ponían en un único producto. No, y también perspectivas y bagajes culturales, porque era, También. cuando pensamos en Dímelo con la R, que son, es un memory de 40 fichas, teníamos que pensar en palabras que en cualquier contexto, o sea, en cualquier país de Latinoamérica, o en España o en otro país que hable en español, pudieran usar. Entonces, entrar a que nosotros en Colombia decimos carro, pero carro no sirve porque casi nadie dice carro. Entonces, empezar a hacer todo un análisis de qué sirve, qué colores sirven. O sea, es un proceso intercultural muy y diverso, muy bonito en el del juego, sí, el de la empresa de nosotros. Yo aprendí mucho también, por ejemplo, no solo ya de qué cosas facilitan, porque claro, como profesora siempre estás buscando ideas para un trabalenguas, un no sé qué, y aprendí mucho de la perspectiva de Ana, pero también de Pamela, por ejemplo. Yo nunca me había planteado qué colores elegir para ayudar a personas, por ejemplo, con Asperger, o qué colores hacen, hay había tanto conocimiento por parte de todos que a mí me abrieron también otra manera de plantear esas cosas. Yo nunca me había parado a pensar y de hecho tuvimos que modificar ciertos colores, ¿no? ¿Te acuerdas, Ana? El Sí. diseñador decía, yo utilizaría esto y la otra persona decía, ya, pero es que este color no nos va a ayudar a que este material de verdad sea eh, Inclusiva. para todos los niños y niñas a los que queremos llegar. Yo aprendí muchísimo en ese proceso. Bueno, muchas gracias. Preguntas, chat, manos. A ver, Marcela, no sé cómo poner la mano aquí porque soy muy inútil. No, pero pregunta. Te lo cuento así un poquito. Bueno, ya estaba mirando y me parece estupendo porque nosotros también usamos muchos memories y muchos juegos. Muy rápidamente os voy a contar las dos experiencias que yo he tenido con la crianza de bilingües. Mis dos hijos, los dos son bilingües inglés-español, pero yo los crío en español, o sea, los crío en inglés en la sociedad española, lo cual es una circunstancia diferente porque ellos no escuchan inglés más que el que me escuchan a mí, porque nadie en el entorno habla inglés. Luego ya cuando va viniendo familia y los voy mandando a que vayan a colegios en inglés y vayan teniendo mucho más input del que yo les podía dar solamente. Pero lo que hablabais antes de que hace falta muchísima disciplina por parte de los padres, porque durante muchísimos años, mis hijos se llevan 5 años, todas las noches contar un cuento en inglés a mis hijos requiere muchísima disciplina. Y el obligarte a hablarles en inglés todo el tiempo, aun cuando la gente de alrededor te pueda criticar por hacerlo, pues también es una batalla que tenemos todos que pelear. Pero claro, también volvemos a lo mismo, depende mucho de cuál sea la lengua prestigiosa en el sitio en el que nos estamos moviendo. Porque el español en Alemania no es prestigiosa. Sin embargo, el alemán sí. O el saber inglés en España hace 30 años era prestigioso, porque todo el mundo lo buscaba. Por tanto, por ese lado podías tener menos problemas. Y ahora os voy a contar rápidamente la experiencia que está teniendo ahora mi nieto, que tiene 1 año y 8 meses. Mi hijo le habla en inglés, su mujer le habla en español, pero ambos les están enseñando lenguaje de signos. Y él ya ha adquirido montones de signos que sin saber nombrarlos ni en español ni en inglés, él se puede expresar. Él puede decir cuando algo le duele, porque hace así, esto es pupa. Pero lo puede decir en inglés, lo puede decir en español o lo puede decir en lo que quiera. Si quiere más, él hace así. Si ha terminado, él hace así. O sea, la percepción y la adquisición de ese signo, ese signo gesto que le permite expresar cuando le duele algo, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, evidentemente es previo a la realización del lenguaje. Y eso creo que es muy interesante, porque además ahora mismo lo estamos también exponiendo al chino. Lo que pasa es que el chino pues va una profesora a jugar con él por las tardes y es 1 hora, 3/4 de hora máximo, o sea que no es una exposición muy potente, pero su padre lo habla en inglés, su madre en español, él entiende perfectamente los dos, pero además se puede expresar con esos signos. Entonces, desde el punto de vista de lo que hablabas antes de la adquisición, creo que es curioso, porque a mí no se me hubiera ocurrido, pero ellos hicieron ese curso para aprender lo más básico y estoy viendo que surte muy buen efecto. ¿Qué os parece?
Es interesantísimo, Ana, que no sé si lo conocías, pero si lo conocen, chicas, yo lo vi acá, vi practicar. Ya hay unos chicos que hace como 3 años. Es interesante porque también manejan digamos, las ansiedades, o cuando no saben expresarse, y en lugar de llegar a un berrinche y a un llanto, lo pueden expresar, porque como no saben hablar, van a llorar para pedir algo, y al saber comunicarse a través de los signos, que no son los signos, el lenguaje de las señas que usan, algunos se comparten, pero no todos son Sí, pero es compartidos que sabemos que hay muchos, hay muchos distintos... sí. Pero lo que vimos como mala noticia, te digo, Ana Jimeno, no es mala noticia, pero algo para tener en cuenta, que estos chicos ya podrían hablar, en este caso ya tienen casi 4 años, por ejemplo, y no quieren hablar porque o no quieren, o no sé, no es que no pueden, porque les es más fácil comunicarse con las manos. Increíble cómo los chicos hacen su propia, o sea, me enseñaste a hablar así, bueno, ahora yo sigo hablando así. No puedo decir nombre porque conozco nombre y apellido de los chicos. Este ya empieza como una cotorra, ya empieza... Está bien, está bien. Patricia quiere preguntar algo y no sabe levantar la mano. Abre micrófono. Me pasa a mí lo mismo, no sabía por dónde era. Patricia, estás en Holanda, ¿no, Patri Ro? Está intentando poner el micrófono, ¿cierto? Micrófono. Acá dice, es lo ¿Puedo que poner el dijo primero. micrófono? Sí, Espérate, yo intento desde aquí quitártelo. vale. ¿Podés, o si no lo hago yo? A ver, Patricia, ¿dónde estás? Que no te veo. No lo dejan. Ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. ¿Ahora sí? Sí. Ujú. Hola, Patri. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Buenas noches a todas, a todo el mundo. Pues yo contentísima de verlas a todas, bien entusiasmadas, con el habla español, y arriba las mujeres, porque veo muchísimas mujeres. Felicidades. Perdón por la interrupción, llegó tarde, ¿sí? Pero mi pregunta es sobre los niños con ADHD, ADD, ¿sí? A ver si alguien tiene, tal vez pregunto una cosa totalmente fuera del espacio, porque ahora que llego tarde, pero tengo bastantes alumnos este año, y justamente tengo un grupito en JAFO, que son los niños entre 12 años a 13, ¿vale? Ahí. Y tengo varios niños con ADHD, ADD, ¿sí? Entonces, si alguien tiene un tip, cómo puedo motivarlos, porque de verdad me preocupan mucho. Yo no sé si Lizzy tiene información. Es que el tema es tan amplio. Lo único que yo te puedo decir es que tienes que trabajar con ese movimiento o esas cosas, o sea, no sé, si se está moviendo en el coso, necesita caminar o necesita pararse y volverse a sentar, no puedes trabajar con la consigna de tienes que sentarte y trabajar ahí quietecito, porque no te va a funcionar. Un niño con ADHD, con trastorno de hiperactividad o déficit de atención, necesita el movimiento por lo general, necesita pausas. Entonces es como... Primero habla con la familia, pregunta cuáles son esas estrategias que de alguna manera la psicóloga o la logopeda o la terapeuta ocupacional les ha dado, y trabaja con ellas, porque no es, e incluso mételas con todo el grupo. O sea, yo he tenido grupos donde utilizo eso de la pausa o parémonos un momento y movémonos del asiento y pongámonos en el otro, y a todos los niños les gusta y les sirve, ¿no? Entonces, es sobre todo eso. Segundo es, si tiene medicación, fíjate en qué momento está tu clase para ver en qué punto está la medicación. Un niño que está medicado desde las 8 de la mañana y tu clase es a las 4 de la tarde, puede que ya esté pasando el efecto. Pero si es muy temprano en la mañana, el nivel de somnolencia puede ser muy grande. O sea, yo soy antimedicamento, pero pues igual sé que muchos lo tienen, entonces es mejor saberlo, ¿no? Que eso también juega un papel importante. Es como las dos cosas que te puedo hacer así rápidamente. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, estamos llegando al cierre. Última pregunta, porque si no... Sara, por favor, Sara Pardo. Hola, yo realmente no es una pregunta como tal, es también agradecer que se ponga
como ha dicho antes Eva, sobre la mesa este tema tan importante, ¿no? Que es la evaluación en la lengua de herencia, que aunque bueno, vamos descubriendo poco a poco la lengua de herencia, creo que hay un camino muy, muy, muy largo en lo de la evaluación, ¿no? Porque yo, bueno, Marcela lo sabe, llevamos muchos años en Múnich, en Cervantes, con niños de lengua de herencia, y seguimos, o sea, seguimos teniendo experiencias de, ya sea a nivel docente o a nivel familiar, ¿no? Que nos piden esa nota en esa evaluación, o sea, que siguen pensando, ya, pero es que ponle una nota a mi hijo, ya, pero es que no depende solo de ponerle una nota, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que evaluar, empezando por esa individualidad, ¿no? Que también se ha hablado, ¿no? Y que cada niño tiene un nivel diferente de bilingüismo. Entonces, ¿cómo los evalúas a todos de una forma justa? Porque es muy, muy difícil, ¿no? Y a nivel docente también, porque he tenido compañeros o responsables que al final intentan, no, es que deberíamos de poner una nota. Pues eso es muy difícil, ¿no? El poner una nota. Entonces realmente agradezco este tipo de charlas, ¿no? De experiencias, este intercambio de experiencias, porque entonces me siento muchísimo mejor, muy, 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 muy acompañada, ¿no? En este camino, porque al final la lucha es muy difícil con esas cosas, ¿no? Así que simplemente era dar las gracias. Pregunta no era. Por favor. Creo que es interesante también, por ejemplo, aquí en Alemania o en Berlín se está planteando qué tan efectiva es la nota. O sea, realmente, ¿qué te dice una nota? Mi hermano, por ejemplo, fue malísimo en la escuela. O sea, malo lo que le sigue. Pobrecito, pobrecito, Ana. No me escucha, entonces puedo hablar mal de... Pero él es magistrado ahorita, o sea, realmente eso no te dice absolutamente nada. Y aquí muchas veces se está planteando si realmente debería ser una evaluación cualitativa, no a nivel de número o de letras, sino de una observación de qué puede hacer el niño o la niña con lo que recibió en la escuela. Y eso, por ejemplo, aquí hasta la 4ª clase, Eva sabe más que yo porque con Sara pasó, los padres tienen la opción como grupo de decidir si califican o no a los niños o se hace una cosa cualitativa. Y eso está funcionando mejor porque así te das realmente una idea de qué es lo que tiene el niño y qué no tiene, qué le falta, ¿no? O qué tiene que... Sí. Perdón, el problema de lo que están hablando, yo lo veo en diferentes, porque me pasó en Italia ahora esta semana, el problema es que, o sea, ponemos una calificación, o sea, de una ¿cómo dijiste? Calificación. Una calificación y escribimos y hablamos con los padres y nos sentamos y hacemos incluso un informe personal, con el padre, la madre, el niño ahí y llegamos a unas conclusiones. Pero después las instituciones nos exigen un número o una letra y esa institución es la que después le va a permitir a ese chico seguir avanzando, lo que dijo Eva al principio, o no seguir avanzando. Yo estoy totalmente molesta de, por ejemplo, en una zona en Italia que fallaron 800 chicos en los exámenes para el secundario. No lo hice yo recibí solamente el informe de lengua de herencia, ¿ok? 800 chicos que venían de Venezuela y Perú y no pasaron los exámenes, ¿ok? Entonces, por diferentes motivos, y entonces volvemos a lo mismo, ¿de quién es la culpa? ¿Del huevo o de la gallina? O sea, tenemos que plantear todo, no solamente, yo conozco a Sara y sé lo que Sara pone de su corazón para cada material que realiza. Entonces, nos planteamos, bueno, ok, podemos sentarnos con esos padres, podemos hacer una evaluación, podemos tener de alguna forma el marco de referencia, aunque no nos sirva, pero tener un tipo de marco de ese tipo. Pero después, ¿qué pasa a nivel institucional cuando ese chico va creciendo y quiere entrar o porque los padres lo tienen como planificación dentro de su familia o porque el chico también va a desarrollar entero o porque la propia institución tiene el español o tiene esa lengua de herencia dentro de la currícula? Entonces yo me peleo con me sigo peleando con las instituciones en eso. Creo que por eso me sacaron de algunas instituciones porque me sigo peleando, pero es un tema en serio, Sara. Sí, además es que muchas veces, perdón, ya lo último,
Es que en mi experiencia es lo que dice Marcela, ¿no? Vas y bueno, tienes que poner una nota, la pones, pero luego le desglosas esa nota, ¿no? Le puedes hacer otro tipo de comentarios de qué es lo que le falta, de qué es lo que ha hecho bien o de las destrezas que mejor lleva. Pero al final al padre o a la madre se le va a quedar la nota. Sí. O sea, da igual lo que le expliques. En plan, bueno, le he puesto una nota porque le tengo que poner una nota, pero realmente tu hijo o tu hija, pues mira, le falta esto, esto y esto y tiene esto, esto y esto. Da igual, se le va a quedar la nota. Pero por favor no pongas competencias incompletas. Lo único que, por favor, competencias incompletas no. Eso es. Y eso, por ejemplo, es el gran desafío que vamos a tener. Y con esto ya me despido. Ahora se está Sí. hablando mucho en Berlín de, bueno, las familias pueden, llegado a un número X de personas con lengua de herencia, se va a dar la posibilidad de poder estudiarlo en el colegio. Y la gran pregunta es siempre, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a dar una nota? ¿Cómo se va a reflejar eso en el expediente académico? Y ahí es la gran... Y de momento respuesta no hay, institucional. Entonces, vemos que todavía hay que seguir avanzando, así que esta charla es como el inicio de todo mucho más de ver qué se está haciendo. Y yo creo que también hay que pararse y mirar qué está pasando en otros sitios o con otras lenguas que ya nos llevan también, o sea, un poco aprovechar de esa experiencia para intentar sacar lo mejor posible. Al fin y al cabo es Aprender. para nuestros niños y niñas de hoy serán las mujeres y los hombres del futuro, ¿no? Así que nos conviene plantearnos qué vamos a hacer con esto. Bueno, ¿Puedo decir algo con referente a las notas? Lo que está pasando también en Holanda, tal vez hay otra colega mía aquí, no lo sé, ¿no? Pero yo veo que, digamos, al colocar también cifras, ¿no? Por ejemplo, un 8, un 9, ¿no? Hay como un tipo de comparación, ¿no? Entre padres, ¿sí? Entre niños. Entonces, ya depende del padre, entiende, digamos, la evaluación, ¿no? Cómo se hace. Y eso lo veo, digamos, en Holanda. Y también veo que hay como un poco más de comprensión. En Holanda, por ejemplo, hay algunas ciertas formas que nosotros solamente exponemos, digamos, como voldoendig, ¿no? En niet voldoendig, ¿no? Y esto crea como tranquilidad, o sea, voldoendig quiere decir sí, está bien, ¿no? Está capacitado, si el otro no está capacitado, pero es un poco brusco, ¿no? Y un regular, ¿no? Le ponen. Entonces, o sea, son 3 cifras que están entre medio, ¿vale? Pero no, pero yo veo, digamos, que cuando yo converso con algunos padres, cuando la cifra no es cifra, simplemente es bien, regular y más o menos, o algo así, o hay que mejorar, como que veo que la reacción del padre es mucho mejor. Entonces, y también veo que en Holanda, no en todas las escuelas, hay como un simulating test. Entonces, eso ayuda a, por ejemplo, a estos niños, por ejemplo, que tú hablas, Marcela, de Perú. Yo me imagino que muchísimos de ellos son buenos estudiantes. Lo que pasa es que el sistema es diferente, porque eso me ha pasado a mí, ¿sí? El sistema es diferente, entonces como que no lo entienden. Entonces, depende de la institución, si no ha habido algún test donde ellos han visto algo que puedan, digamos, reproducir mejor su examen, su test, porque solamente es un momento, ¿no? Pues no va a ser productivo el test. Porque al final yo pienso que los profesores, nosotros lo que queremos es que haya una mejoría en el habla, en la escrita. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos, pienso yo, no sé, vosotras. bueno, creo que nos podemos quedar hasta medianoche. Así que les pido disculpas
Ana y Eva nos han regalado 1 hora y media de su apretada agenda y estoy muy, muy agradecida y feliz de que hayan estado con nosotros. Esto va a quedar grabado, la puerta queda abierta, como dijo Eva, este es el primer puntapié. Necesitamos, yo veo que acá Suecia está aportando, Francia está aportando, Patricia desde Holanda, Lizzie por supuesto desde Princeton. O sea, tenemos diferentes contextos educativos, tenemos que nutrirnos, la puerta queda abierta. Cuando esté publicado lo voy a compartir, denme unos días nada más. Y bueno, acá estamos como para seguir aprendiendo entre colegas, como se llama este espacio, así que estoy muy feliz. Y bueno, les paso un chivito, ya que estoy, paso un chivito, ¿no? Ya está libre el proyecto para enseñanza de lengua de herencia que nació en Estados Unidos, que se llama Yo Soy. Así que están invitados todos a entrar a la biblioteca, mirarlo, dar sus ideas, criticarlo, por supuesto. Así que nació en Estados Unidos, pero se adaptó también en Europa. Es mi nuevo bebé y lo quiero mucho. Y sí, lo quiero mucho, realmente. Así que lo luché mucho, así que eso pueden buscarlo y no soy la única. Estoy con la doctora María Elisa Parra, con también un equipo, como dijo Evo, un equipo multidisciplinario que cada uno, porque trabajar con mexicanos y venezolanos y peruanos y ecuatorianos, todos juntos, hubo que sentarse. Soy la única argentina, pobrecita, y perdida. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo y los espero en el próximo aprendizaje entre colegas, que será el 30 de noviembre. Es muy especial porque vamos a presentar a una editorial artesanal, para decirlo de alguna forma, creada por 3 mujeres que les gusta la literatura, que se llama Tres Patas y Pico. Si es que me siguen en las redes, han visto, Tres Patas y Pico son materiales exquisitos de literatura para niños de pequeñitos a 10, 12 años, con muchas actividades anexas para lengua de herencia, para lengua nativa y para aprender español también como lengua extranjera. Están el 30 de noviembre, día jueves, a la misma horario, a las 6 de la tarde. Se los recomiendo encarecidamente. Ahí vamos a disfrutar de literatura, no nos van a evaluar ni nada de esas cosas como hoy. Adiós. Gracias, Buenas noches. Dios, Gracias, hasta chicas. siempre. Muchas gracias. Chao. Nos vemos pronto. Muy Adiós. pronto, Bye, bye. nos vemos. Gracias Nos por vemos. todo. Gracias. No, Adiós. gracias a ustedes. Adiós.